Heu Beichen. Lo dejé todo para casarme contigo. Y al final quieres destruirme. Por hacerle daño a mi madre. Alto. ¿Quién eres tú? Los asuntos familiares de los Heu no son de tu incumbencia. Lo de Ruochu es asunto mío. Tú. Llévame de aquí. Y Ruochu, piénsalo bien. ¿Vas a irte con un cualquiera delante de la familia Heu? ¿Acaso me consideras tu marido? Vámonos. Ese inútil no sabe hacer nada. A ver. ¿Cómo sobrevive fuera de la familia Heu? Vamos a invertir 10.000 millones en el sudeste asiático. Jajaja. Oye. Cancela la cumbre, voy a ver a mi hija. Cancela la subasta. Voy a ver a mi hija. Ruochu. Mi Ruochu. ¿Qué demonios está pasando? Es Heu Beichen. Cuando llegué, estaba agrediendo a Ruochu. Y además... Ruochu perdió un bebé. ¿Qué? Maldito Heu Beichen. Ruochu lo dejó todo por casarse con él. Y así trata a nuestra preciada hija. Todos estos años. Si no fuera por Ruochu, no habríamos financiado a la familia Heu. Los Heu no serían más que una familia insignificante. Y ahora se atreven a maltratar a mi tesoro. Bien. Haré que la familia Heu desaparezca al instante. Cancelen todos los proyectos con los Heu. Ruochu, Hija. ¿estás despierta? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Solo que... mi bebé... Cariño. Eres joven. Tendrás más hijos. Es una pena. Mi tesoro, desde pequeña, ¿dónde has sufrido este tipo de humillación? Hija, ese Heu Beichen. No merece nada. Te ha tratado así. Papá hará que pague por ello. Mamá, papá. Fue mi error no ver su verdadero rostro. En el futuro, solo quiero retomar los pinceles y ser yo misma. Muy bien, hija. Papá te apoyará en lo que hagas. El concurso de musas Ruochu está cerca. En 3 días organizaré la selección final, tus compañeros. Los elegirás tú misma. Gracias. No me des las gracias, Ángel. Bienvenida de vuelta. ¿Qué? La familia ya ha cancelado toda colaboración con nosotros. ¿Es la familia con la que llevamos colaborando 5 años? Sí, vos Heu, los pedidos de la familia representan el 70% de los ingresos de la empresa. Ahora la cadena de fondos está rota. ¿Qué opina de cancelar la exposición de arte? 5 años de colaboración con la familia. Llevo 5 años casado con Ruochu. Qué coincidencia tan extraña. Beichen, ¿hay algún problema con la exposición? Si hay dificultades, mejor olvídalo. Fue por Ruochu. Que mi cuñada terminó así. Debo compensarla. Tranquila, cuñada. La exposición se realizará segundo planeado. Los asuntos de la empresa. Los resolveré yo. Queda decidido así. Mi querida hija, mira. Estos son los coches que papá te ha comprado estos días. Puedes elegir cualquiera del garaje, y mansiones por todo el mundo. Vive donde quieras, jajaja. Vulgar. Chuchu. Estos son las obras maestras de mamá este año. No las vendí ni por 1.000 millones. Las guardé para ti. Gracias, mamá. Gracias, papá. Ay, ay. Abuelo, tu nieta ha sido desobediente. Pasaron 5 años antes de cumplir tu último deseo. El abuelo, en esta vida, Su único arrepentimiento fue no poder llevar la pintura tradicional fuera de China.
Abuelo, no te preocupes. Cumpliré tu deseo. Llevaré la pintura tradicional china a nuevas alturas. Bien. Abuelo. Míranos desde el cielo. Esta vez haré realidad tu deseo. Ya que Ruochu ha tomado una decisión. No necesitamos ser amables con la familia Geu. Jefe Geu. ¿Es esta la concursante que presentaste? No te preocupes, la ayudaré a entrar en el equipo de Ángel. Jefe Geu, algo terrible ha pasado. La familia y todas nuestras ideas jugadas han solicitado la rescisión del contrato. Tengo algo que hacer. Me voy un momento, sigan hablando. Consejero, usted es el asistente más capaz del presidente Fu. Mañana es la final de Ángel. Debe asegurarse de que... Un grupo Geu a punto de colapsar. ¿De dónde sacan tanta gracia? El presidente Fu no solo es el director de la Asociación de Arte de China, sino también el único heredero del grupo Fu, el primer conglomerado financiero de China. ¿Qué vaya a rogarle al presidente Fu? Su sinceridad no es suficiente. Consejero, cálmese. Cuando Bei Chen termine de resolver sus asuntos, le dará una respuesta satisfactoria. Geu Beichen te sirve como a una cuñada mayor. Mirándote bien, tienes cierto encanto. Consejero, si me ayudas a entrar en el equipo de Ángel. Yo. Esas piernas tuyas. Ya están bien. Jejeje. Dependerá de tu desempeño. Ja ja ja. Una vez que entre en el equipo de Ángel, Bei Chen, sabrás que elegirme fue lo correcto. Chanlin, ya llegué al lugar. Espero que esta vez encuentre un compañero que entienda de pintura tradicional. Bien, voy para allá. Hola, señorita. Registre su nombre. Ángel. Hace 5 años, con una pintura tradicional. La estrella del arte que destacó entre todos. Ángel. Lo siento, mamá. Gracias por acompañarme a la final de Ángel. Tú y Bei Chen. Para participar en la final de Ángel. No es ninguna molestia. Somos familia. Ay, justo necesitaba una oportunidad para presumir con mis amigas. Ay, este Bei Chen, ¿dónde se habrá metido? Oye, Yizi, ¿cuándo llegará esa Ángel que tanto anhelas? Mamá, alguien tan importante como Ángel. Definitivamente hará su entrada al final. Si logro que me elija como su compañera. Sería la persona más feliz del mundo. Ay, entonces debo prepararme bien para conocerla. Luego le pediré varios autógrafos. Mamá, ¿estoy viendo bien? Esa persona se parece a Ruochu. Es ella. ¡Qué mujer más persistente! Seguro que está celosa de que participes en la final y te siguió. Tranquila, mamá se encargará de ella. ¿Cómo te atreves a resistirte? Esto es la final. El escenario de la gran estrella del arte, Ángel. Una mujer vulgar como tú no tiene derecho a participar. Pues lamento decepcionarte. Estoy aquí legítimamente invitada a este evento. ¿Qué? ¿Eres una participante? Ruochu. Sé que siempre has querido competir conmigo. Pero el concurso de las musas no es como otros. Es difícil clasificar. Además, alguien como Ángel, ganadora de premios de oro, no acepta a cualquiera como compañera. Ay, ya lo decía yo. Una mujer cansada que solo sabe lavar y cocinar. No entiende nada de arte. Resulta que era una farsante. Ay, no creas que por cambiarte de ropa y arreglarte el pelo ya eres una gran artista. Por más que envidies a Yizi, solo eres una imitadora. Ja, qué vergüenza ajena. Mentirosa.
No necesito imitar a nadie. ¿Quién soy? Cualquier miembro del jurado aquí presente lo sabe. Con esa seguridad al hablar. ¿Habrá tenido esta mala suerte algún golpe de suerte? ¡Qué gran personaje eres tú! No te conozco. Ay, señor del jurado. ¿Que no me conoces? De todos los invitados a la final. Conozco a todos los que son alguien importante. ¿Qué eres tú para que te conozca? Escuchando lo que dice el jurado. No mientes, pero tampoco te cortas. La puerta está ahí, lárgate. Aún eres la nuera de la familia Geu. No avergüences más a la familia. Mi información personal es confidencial en esta final. Él no tiene autorización para verla. ¡Qué arrogancia! ¿Acaso tu rango es superior al del presidente? ¿Y qué si lo es? ¡Qué ridículo! Ven aquí. Oye, Ruochu, si te disculpas ahora. Aún puedo hablar bien de ti ante los directores. Después de todo, soy tu cuñada. Ay, Yizi, eres demasiado buena. Con una mujer mentirosa como ella. Deberían echarla para no contaminar este lugar. Rápido, echen a esta mujer insolente. Suéltame, suéltame. Mi pintura, devuélvemela. Ay, ¿de dónde sacaste esta copia falsa? Hasta se parece. ¡Qué farsante! No toques esta pintura. Chuchu. Las pinturas del abuelo se quemaron en un incendio. Solo queda esta. Ahora te la entrego. El abuelo confía en que podrás protegerla. No toques esta pintura. Ay, hasta se puso nerviosa. Bien, entonces arrodíllate ahora y pide disculpas a los directores. Quizás, si me da lástima, te devuelva esta copia falsa. Esta es una obra del maestro Yuan-san. ¿Eres su nieta, Ángel? Ruochu, sé que quieres demostrar tu valía, pero no puedes traer una copia falsa a un evento como este. Bien. ¿Cómo se atreven a usar una pintura falsa? ¿En la selección final de Ángel? ¡Qué engaño! Arrodíllate ahora mismo. Ruochu, si te arrodillas, intercederé por ti. Dejemos este asunto así. Por la pintura del abuelo. Aunque tenga que arrodillarme 10.000 veces, ¿qué importa? ¿Ahora puedes devolverme la pintura? Ja, 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 mira qué tonta eres. Mi hijo. Si no fuera por tu cara engañosa. Nunca te habría traído a esta casa como una perra faldera. Devuélveme la pintura. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Fuera de la familia Geu. Eres una mujer cualquiera a la que todos pueden insultar. Ahora, pide disculpas a los directores postrándote. Mamá. No hace falta que se postre. Ruochu solo cometió un error momentáneo. Con esta lección, no se atreverá a traer copias falsas de nuevo. Ruochu, ¿no es así? Puaj. Creo que ni siquiera ha reconocido su error. Hay que enseñarle una buena lección. ¿No entiendes? Póstrate. Abuelo. Lo siento. Este cuadro es muy importante para mí, te lo suplico. Te ruego que me lo devuelvas. ¿A quién le muestras esa actitud tan despreciable? Si hasta una falsificación la valoras tanto, me parece que... eres una miserable obsesionada con el dinero. Abuela, dame el cuadro, Xiaobao quiere verlo. Vale. Tía, ¿este cuadro es muy especial para ti? ¿Qué vas a hacer? No rompas mi cuadro. Suéltame. Mi cuadro. No, mi cuadro.
¿Cómo te atreves a empujarme? Ya verás cómo te castigo. Ven aquí. ¿Qué haces? Suelta a mi nieto, suéltalo. Ruochu, si tienes algo contra mí, atácame a mí. Xiaobao es pequeño y mi madre es mayor. No les hagas daño. Y Ruochu. ¿Empujaste a mamá al suelo? ¿Qué intención tienes? Mamá es mayor y no tiene buena salud, ¿no lo sabes? Ella destruyó mi cuadro primero. Beichen, ¿por una simple falsificación? Quiere acabar con mi vida y la de mi nieto. Y Ruochu, pídele perdón a mamá. Xiaobao rompió mi cuadro. Ellos son los que deben disculparse. Ruochu, no he controlado bien a Xiaobao, pero la falsificación del maestro y no debería existir. Es una blasfemia contra Ángel. Tío Geu, esa mala mujer. Me maltrató a mamá y también a abuela. Tienes que hacer justicia por Xiaobao. ¿Merece tanto alboroto por una simple falsificación? El daño que le has hecho a mi cuñada no se compensa ni con 1000 cuadros. No entiendes lo importante que es este cuadro para mí. ¿Qué tan importante puede ser? Y Ruochu, eres una mujer que no sabe nada de arte. Si este cuadro fuera auténtico y estuviera en tus manos, sería como basura. Lo que has hecho hoy me ha decepcionado profundamente. ¿Cuánto vale esa basura? Te lo pago. ¿Crees que tu familia Geu puede pagarlo? 100.000. Muy bien. ¿1 millón es suficiente? Vale 1000 millones. Puaj, esta basura vale 1000 millones. Beichen, no dejes que te engañe. Sí, Ruochu, esa falsificación es obviamente de mercadillo. Solo vale 100. Eres un ignorante. No permitiré que insultes esta pintura. Esta pintura es la única obra que mi abuelo Yuan-san dejó en este mundo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este escándalo? Y Yuan-san solo tiene una nieta, Ángel. Mi cuñada es una pintora profesional, sus palabras no mienten. 1 millón lo transferiré a tu cuenta. Heu Beichen, no entiendes lo que significa esta pintura para mí. Tú y Yizi sois diferentes. Una es una nube en el cielo, la otra es barro bajo los pies. Y Ruochu, te aconsejo que te comportes. O cuando Ángel te encuentre, por fingir ser ella y arruinar los planes de Yizi, te haré pagar. Ángel. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero esta pintura, Tranquila, te daré una explicación. ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a ayudar a Hirochu a hacerse pasar por Ángel? Esta persona a mi lado es miembro de la Asociación de Arte. Si te atreves a ayudar a Hirochu a causar problemas en la final, tampoco saldrás bien parado. Ah, sí. Pregúntale si se atreve. Miembro, ¿qué te pasa? Tú. Ese día en el hospital, el hombre que se llevó a Hirochu. Vaya, con razón pudiste colarte en la final. Resulta que es gracias a este hombre. Ruochu, ¿cómo pudiste hacerle esto a Beichen? Beichen ha estado días sin descansar. Por tu culpa, pareja de sinvergüenzas. Les voy a dar una lección. Mamá, esto es entre Ruochu y yo. Lo resolveré yo. Beichen, ¿aún quieres a esta mujer? ¿Descarada? Y Ruochu, ven aquí y pide perdón a mamá. Y a Xiao, corta relación con este hombre y quizá te deje volver a la familia Geu. Geo Beichen, ella es tu esposa. ¿En algún momento has confiado en ella? Volver a la familia Geu. ¿Volver a la familia Geu como sirvienta? Geu Beichen, de principio a fin. Solo ves el sufrimiento de tu madre, tu cuñada e incluso tu sobrino. Nunca me has visto a mí. ¿Quieres que regrese? Geu Xiaobao rompió mi pintura. Y ella fueron cómplices. Quiero enviar a los tres a prisión, ¿estarías de acuerdo? Beichen, mira a esta mujer. Qué malvada es. Incluso quiere enviarnos a los tres a prisión. Pobre madre, sufrió toda su vida, ya mayor. Y todavía quieres arruinar mi vejez. Ruochu. Me dejaste discapacitada y nunca te culpé. ¿Y tú? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tío Geu, Xiaobao no quiere ir a prisión. No. Xiaobao, tranquila, con el tío aquí, no irás a prisión. Y Ruochu, eso solo es una copia. Tienes que llevar esto a un punto sin retorno. Esta es la final de Ángel. Si esto se hace grande, no te beneficiará. Disculpa ahora. Y sal conmigo del evento, aún estás a tiempo.
Ridículo, esto no solo es auténtico, sino también una obra única. Del maestro nacional Yuan-san. Bah, ¿qué derecho tienes a decir que esta pintura no es una copia? Jizi en nuestra familia es una gran artista. Futura compañera de Ángel en el concurso de las musas. Ella dijo que esta pintura es una copia. ¿Acaso se equivocó? ¿Tengo derecho o no? Pregúntale a la persona a tu lado, y lo sabrás. Ay, director, usted tiene muchos contactos. Es muy conocedor. Seguro puede desenmascarar a esta persona. No creo que este hombre cualquiera pueda ser algún artista. Tonterías. Él es el presidente de la Asociación de Arte de China. Director, ¿te equivocas? ¿Cómo puede ser él? El presidente. Perdóneme, no sabía que esta señorita era su persona. Fue. ¿Eres el presidente? Entonces, ¿esta pintura? ¿Crees que arriesgaría mi reputación mintiendo? No, no. La obra única del maestro Yuan-san fue heredada a su única nieta, Ángel. Y Ruochu, una ama de casa que no sabe nada. ¿Cómo podría tener esta pintura? Tienes razón. Veo. Claramente, ustedes dos tienen algo y tú la estás protegiendo a propósito. Por eso ocultaste que esta pintura es falsa. Para ver si es protección, traeré a un experto a autenticar la pintura y lo sabremos. Bien, pero no intentes engañarnos a nosotros, los legos. Tiene que ser un experto en arte de nivel nacional. Abuelo Su, hay algo en lo que necesito su ayuda. ¡Ay, qué actuación tan convincente! Si pudieras simplemente traer a un experto en arte de nivel nacional. Escribiré mi nombre al revés. El abuelo Su es un viejo amigo de nuestra familia. ¿Qué tiene de malo pedirle ayuda? Ruochu, experto en arte de nivel nacional. No es algo que cualquiera pueda hacer, especialmente alguien como tú. Un completo ignorante. Y Ruochu, si te disculpas ahora, aún puedo ayudarte a limpiar este desastre. Mujer mala, pide disculpas a mi abuela y a mí. No las necesité antes, no las necesito ahora, ni las necesitaré en el futuro. ¿Tú? Puaj, eres una mujer que no sabe apreciar un favor. Creo que te has enredado con este hombre cualquiera y ahora te crees muy lista. A ver cuánto tiempo más puedes seguir con esta farsa. Cuando llegue el experto en arte, veré qué haces. Presidente Fu. Eres el presidente de la Asociación de Arte de China. No deberías proteger a una mujer. Delante de todos, ¿verdad? Por supuesto que no. Ay, ya han pasado más de 10 minutos. ¿Por qué no ha llegado todavía? Ay, y Ruochu. ¿No será que el actor que contrataste no recibió suficiente dinero y se fue? Ruochu, no pasa nada, somos de la familia. No tienes que fingir por orgullo. Yo no soy de su familia. El acuerdo de divorcio. Ya se lo envié a Heu Beichen. A partir de ahora, cada uno por su lado. Bonitas palabras, pero cuando el experto no aparezca. No vengas llorando pidiendo que Bei vuelva. El venerable Su ha llegado. ¿Quién dijo que no vendría? Pero si es el famoso venerable Su. Es una figura legendaria. En el mundo del arte chino. Las pinturas que ha autenticado. La final de Ángel es todo un espectáculo. Hasta el venerable Su está aquí. Ay, Jizi. Como compañera de Ángel, una personalidad tan importante. Es alguien que debes conocer. Vamos a presentarnos correctamente al venerable Su. Señor Su, esta es mi nuera Jizi. Futuro compañero de Ángel. Mira. ¿Quieren intercambiar contactos? Lárguense. Señor Su, es ella, justo esta persona. Se coló con una pintura falsa y ahora está armando escándalo aquí. Abuelo Su, por favor no culpe a Ruochu. Solo quería competir conmigo desesperadamente. Y por eso hizo algo malo, Jizi. ¿Por qué la defiendes? Menos mal que rompieron esa pintura. De lo contrario, si se supiera que en la final de Ángel, alguien se coló con una pintura falsa, ¿no sería una vergüenza para Ángel? Señor Su, usted debe hacer justicia por Ángel. Dos idiotas, no me bloqueen el paso. Hoy vine precisamente a hacer justicia por Ruochu. Niña, llegué tarde. ¿Abuelo Su? ¿Te hicieron bullying? Mira, lloraste tanto que pareces un gatito. Abuelo Su. ¿Y Ruochu, no tienes vergüenza? ¿Hasta con el señor Su te atreves a coquetear? Te voy a golpear. ¿Tú? Señor Su, yo solo veo que ella, alguien que se coló con una pintura falsa, está aquí buscando compasión. Pintura falsa. Déjenme ver si esta pintura es real o falsa.
Abuelo Su, estos son los fragmentos de la pintura. Esto es una pintura del maestro y... ¿Quién fue tan cruel de destruir este tesoro nacional? Señor Su, ¿no se habrá equivocado? Esto claramente es una falsificación. Atrevido. ¿Tú puedes juzgar así un tesoro nacional? Si no me equivoco, esta es la única obra que el maestro y logró salvar del gran incendio de ese año, ¿verdad? Fui inútil. No pude conservar esta última obra única de mi abuelo. Tonta, la culpa no es tuya, sino de quien destruyó esta pintura. Esta pintura vale al menos 1.000 millones. ¿Quién la destruyó? Quede un paso al frente. La pintura la rompí yo por accidente. Beren, tú sabes perfectamente quién dañó esta pintura. ¿Hasta ahora la sigues cubriendo? Xiaobao es pequeño. ¿Por qué tienes que ser tan duro con un niño? Como su mayor, ¿no puedes hacer la vista gorda? Niño. ¿Acaso el niño es inocente? ¿Cómo has podido llegar a ser así? Xiaobao es solo un niño. Este cuadro es solo un objeto. No entiendes el significado de este cuadro. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo? ¿No es solo un simple cuadro? Yizi no tardará mucho En participar en el concurso de las musas con Ángel. Y entonces será famosa de la noche a la mañana. Cualquier cuadro suyo valdrá ese precio. Ella no tiene esa oportunidad. Puaj, ¿con qué derecho dices que no tiene esa oportunidad? ¿Acaso crees que solo tú, una simple ama de casa, tienes esa oportunidad? Tienes esa oportunidad. Por supuesto que tiene oportunidad, pero a diferencia de vosotros, inútiles. Ella tiene la oportunidad de ganar el premio de oro en el concurso de las musas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el anciano Su tener tan alta opinión de ella? Ruochu, este cuadro es auténtico sin duda. Conmigo aquí, ¿cómo piensas resolverlo con ella? Yo, el anciano, te dejo decidir. La madre pagará por los pecados del hijo. Quiero que su Yizi vaya a la cárcel. Beichen, no quiero ir a la cárcel. ¿Qué? ¿No piensan admitirlo? Mientras yo esté a cargo de la Asociación de Arte de China, no permitiré que se escape de la justicia. Algo que destruya los tesoros nacionales. Estoy dispuesto a compensar por este cuadro. Compensación no la necesito. Quiero que su Yizi vaya a la cárcel a arrepentirse. Ruochu. Y es esto, mira. Pero ha tocado mi límite. Esto es un desacato. Tú, zorra, ¿crees que por haberte ligado a un hombre rico, puedes hacer lo que te dé la gana? Sigues siendo la nuera de la familia Geu. Y comparte su gloria y su desgracia. ¿Y qué? Mi cuñada aún es joven, tiene un futuro brillante, además. Xiaobao es pequeño, no puede perder a su madre. ¿Tienes que destruirlos? Ah, Cuñada. Y Ruochu. Por favor, en nombre de ser madre, perdóname. no puedo ir a la cárcel. Mamá. No mereces mencionar la palabra madre delante de mí. Y Ruochu, la cuñada ya ha llegado a este extremo. ¿Qué más quieres que haga? Ruochu, si no me perdonas, me quedaré en el suelo para siempre. Yizi. Eres una maldición. Has causado caos en la familia Geu. Como alguien más joven, haces que la cuñada se arrastre para rogarte. ¿No temes el karma instantáneo? Que venga todo el karma que quiera. Yo y Ruochu tengo la conciencia tranquila. Yo y Ruochu Tengo la conciencia tranquila. Tú. Si tu abuelo supiera que planeas volver al mundo del arte, se pondría muy feliz. Creo que el abuelo, desde el más allá, estaría contento. Esos tontos de adentro no paran de hablar de Ángel. ¿Por qué no les dijiste que tú eres Ángel? Quiero divorciarme sin complicaciones. Tú y él. Te ha costado mucho. Presidente Fu, esta es mi esposa. Espero que mantengas el decoro. Pronto será mi exesposa, ¿no es así? Di lo que tengas que decir directamente. No quiero que haya extraños presentes. Ruochu, te espero adentro. No es necesario, nuestra relación actual no lo permite. Di lo que tengas que decir directamente. ¿Qué más quieres para dejar en paz a la cuñada?
Ella es la que no me deja en paz. Además, incitó a Geogiabab a destruir mis pinturas. La cuñada ya perdió sus piernas por tu culpa. Ahora también quieres que pierda su elegibilidad para el concurso de las musas. Además, mi hermano mayor sigue en el hospital. ¿Quieres arruinar a su esposa? ¿Y a su único hijo? Solo piensas en el hijo de tu cuñada. ¿Y qué hay de nuestro hijo? Aún somos jóvenes, los hijos son para más adelante. Al final, tú eres el que le falló a la cuñada. Bien. Puedo dejarla en paz, pero con una condición. Acepto. Bien. Nos divorciamos. ¿Qué dijiste? Dije que nos divorciamos. Ya te envié los papeles del divorcio. Firma lo antes posible y devuélvemelos. Para agilizar el trámite de divorcio. ¿Te divorciaste de mí por Fu Chanlin? Entonces, ¿por qué no te lo preguntas a ti misma? ¿Qué relación tienes realmente con Su Yizi? Mi cuñada y yo somos completamente limpios, y Rochu. No creas que porque tú eres capaz de hacer cosas tan sucias, yo también lo sea. Bien, entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Ella fue tu primer amor durante 5 años. Te devuelvo tus propias palabras. Rochu. La final se arruinó por ellos. El concurso de las musas es en 3 días. ¿Qué piensas hacer? Conmigo sola es suficiente, tengo confianza en mí misma. Hacía mucho que no te veía tan segura. Ángel es el nombre artístico que me dio mi abuelo. Usaré este nombre para recuperar la gloria que me pertenece. No rasguen mis pinturas, mis pinturas. Abuelo, tu nieta es inútil. Ni siquiera pude proteger tu última pintura. Y Rod, me hiciste quedar en ridículo en la final. Perdí la oportunidad de ser compañera de Ángel. Haré que pagues por todo esto. Pequeña belleza. ¿Qué haces sola bebiendo a esta hora de la noche? ¿Quién eres? No te conozco. Soy tu marido. ¿Cómo es que no reconoces a tu propio marido? Ah. Pequeña, te estoy dando cara y no la quieres, ¿eh? Esta noche te tendré, te lo aseguro. Suéltame. Alto. No peleen, no peleen. Hermano, ya basta. Hermano, me equivoqué, no lo haré de nuevo. ¿Estás bien? Tu mano. Es solo un rasguño, no es nada. Investigaré esto hasta el final. Y Rod, ¿por qué siempre hay hombres que te protegen? Te acompañaré a casa. No le digas a mis padres, no quiero que se preocupen. MMM. ¿Qué haces aquí? Ah, tengo algo importante para ti. Esto. Es la pintura del abuelo. Un restaurador la recuperó a tiempo. Aunque no es tan perfecto como el original, aún se puede guardar. Chanlin. Gracias. Por cierto, el pincel de tu abuelo. Mañana será subastado en el centro de arte. La familia Geu, ¿cómo? Uno de los activistas de la subasta también asistirá. Si te molesta, puedo ir por ti. A comprar ese pincel. No es necesario. El pincel de mi abuelo lo compraré yo mismo. Para el concurso de musas, iré con ese pincel. La subasta ya lleva 10 minutos de retraso. ¿Por qué no ha empezado todavía?
Acabo de recibir información interna. La hija del hombre más rico del mundo, la familia, vendrá a la subasta. La subasta se retrasará. El hombre más rico del mundo. No me extraña. Beichen, tienes que aprovechar esta oportunidad para conocer bien a esa joven. Mamá. Ruochu y yo aún no nos hemos divorciado. Va, esa Ruochu. Solo comparte el apellido con el hombre más rico. No tiene poder ni influencia. Es una zorra que solo sabe seducir hombres. Beichen, escucha a tu madre. Sí. Puedes estar con la hija del hombre más rico del mundo. La tumba de nuestros antepasados Heu se iluminaría. Mamá. No quiero volver a escuchar esas palabras de tu boca. Vos, Heu, ya has firmado los papeles del divorcio. ¿Los enviamos? Espera unos días. ¿Qué poción mágica te ha dado? La familia y es la más rica del mundo. Si puedo conectar con los contactos del hombre más rico del mundo, ni el presidente Fu podrá protegerla. A esa pequeña Ruochu. La familia ya ha llegado. Buenas tardes, señorita I. Oh, Tengo que ir a recibirla. Más contactos, más oportunidades. Mamá, yo también quiero ir. Ah, señorita I. ¿Es su primera vez aquí? Déjeme presentarle. A mi nuera, Su Yizi. Es una gran pintora. ¿No nos vimos ayer? ¿Cómo eres tú? ¡Qué descarada eres! ayer sedujiste al presidente Fu, hoy vienes a seducir a la familia y... No sé qué trucos habrás usado. Incluso te has hecho pasar por la hija del hombre más rico del mundo, Ruochu. ¿Cómo puedes venderte por dinero y poder? Eso es inmoral. La persona de la que hablas eres tú, ¿verdad? ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a difamar a Yizi? Yizi ha estado sola todos estos años, cuidando de mi hijo mayor. Hace poco, en la operación, incluso donó un riñón para él. ¿Mientes descaradamente? ¿No temes que te parta un rayo, Ruochu? ¿Cómo puedes acusarme así injustamente? Ya de por sí, estando sola en la familia Heu, tengo suficientes problemas. ¿Sabes lo importante que es la reputación de una mujer? ¿Cómo puedes difamarme así? Si no recuerdo mal, fuiste tú quien empezó a difamarme. La subasta está a punto de comenzar, por favor, aparta. Debes disculparte con Yizi. Un buen perro no bloquea el camino. ¡Ay! Mamá y Ruochu, ¿cómo puedes empujar a mamá? ¿No sabes la edad que tiene? Ella fue la que empezó a insultarme sin razón. Diciendo que soy una descarada. Solo le pedí que se apartara, fui muy educada con ella. Beichen, mira qué clase de esposa te has buscado. No es una esposa, es una mala influencia. Ven a disculparte con mamá. No me disculparé. Además, ya estamos divorciados. Lo que pasa en tu familia Heu no tiene nada que ver conmigo. Todo es culpa de mis piernas discapacitadas. Si no, podría levantarme a ayudar a mamá. Ruochu, somos cuñadas. Me has difamado y empujado a mamá. ¿Cómo puede ser así? Lo que dice la cuñada mayor es cierto. Y Ruochu, no estarás contenta hasta que hagas que esta familia sea un caos. No le debes ya suficiente a la cuñada mayor. Ella ya se ha llevado todos los elogios, ¿qué más puedo decir? La subasta está a punto de comenzar, señor Heu, por favor, déjenos pasar. Mamá, cuñada mayor, haré que Ruochu Se disculpe con Cés. Beichen, eres demasiado ingenuo. Después de todo lo que ha pasado, ¿aún no te das por vencido con ella? Solo es que está Confundida por el mundo exterior, pero reconocerá su error. ¿Qué error va a reconocer? Mira a tu cuñada mayor, con las piernas inútiles. Ayer, por culpa de Ruochu, perdió el puesto de compañera de Ángel. Ahora ella sola ha criado al niño con mucho esfuerzo. Acabo de que Ruochu la acusó de infiel. Más tarde, el pincel del maestro Y. Definitivamente se lo subastaré a la cuñada. El objeto favorito de Ángel es del maestro Y. Este pincel hará que la cuñada vuelva al concurso de musas. A continuación, presentamos el primer artículo de la subasta. El óleo de Sinduolei, el castillo de Mandela. El óleo de Sinduolei. Es un pintor famoso en el extranjero. No me extraña que este cuadro parezca tan valioso. No esperaba verlo. En nuestra subasta. El marco se ve como un 70% nuevo. Los trazos son toscos y desordenados. Solo engañan a los inexpertos. No esperaba que en esta subasta hubiera pinturas falsas mezcladas.
Es hora de tomar medidas. Madre Beichen, en mi colección de pinturas. Me falta este tipo. Miren, ¿qué tiene de malo? Yizi, eres todo un héroe para nuestra familia Heu. Si quieres una pintura, puja por ella. Lo que diga mamá, es lo que digo yo. 1 millón. Alguien ha pujado 1 millón. ¿Hay alguna oferta más alta? Empezar con 1 millón, qué generosidad. Qué envidia da esta señorita en silla de ruedas. Yo también quiero este óleo, pero el dinero. Y Ruochu, también eres nuera de la familia Heu. Si pides dinero para ropa, mamá no te lo da. Y yo tengo todo lo que quiero. Siempre serás mi perdedora. 1 millón, primera vez. 1 millón, segunda vez. 1 millón. Esperen. 3 millones. Y Ruochu, ¿de dónde sacó tanto dinero? Quizás el presidente Fu se lo dio. Quiere arrebatarme todo. Todo lo que quiero. Ella lo quiere también, pequeña. Yizi, tranquila. Si quieres el cuadro, sigue pujando, no creo que el presidente Fu se interese por algo de segunda mano. Y Ruochu, ¿de verdad de dónde sacaste ese dinero? ¿Realmente has llegado a ese punto con Fu Chanlin? 5 millones. 50 millones. Esta pintura no vale tanto. En la subasta anterior, solo se vendió por 30 millones. ¿Qué es esto sino tontos con mucho dinero? Soy un pintor. Admiro mucho los óleos de Sindolei. Pago este precio, mitad por respeto al valor de la pintura. Y la otra mitad, por reverencia al arte de Sindolei. Nuestra Yizi es una apasionada del arte. Incluso llegó a la final del concurso de las musas. Y tiene un mentor en el país de los cerezos. Si ella elige una pintura, seguro que es excepcional. Con razón eres un gran pintor. Mis disculpas. Ruochu ya ha subido la oferta a este precio. ¿Todavía quieres competir conmigo? 100 millones. Esta pintura ha alcanzado el precio astronómico de 100 millones. 100 millones, una vez. 100 millones, 110 millones. Yizi, unos pocos millones está bien. Pero 100 millones es demasiado. Mamá, si ella sigue subiendo, no competiré más. De acuerdo. 110 millones, una vez. 110 millones, 2 veces. 3 veces. Sabía que el presidente Fu no le daría tanto dinero a Ruochu. Y Ruochu no es más que un juguete para otros. Felicidades por ganar esta pintura. Fue gracias a Beichen. Sin Beichen, no me habría atrevido a pujar tanto. Qué buena relación tienen ustedes, cuñados. Ruochu, no hace falta ser tan sarcástica. Nuestra cuñada ha dado tanto por la familia Heu. Se lo merece. No estoy siendo sarcástica. Solo deseo de corazón que la familia Heu siempre esté unida. Errot, ¿tu mecenas solo te da esta miseria? Lo siento, la pintura es mía. Esta pintura no es más que basura. ¿Para qué competir por basura? Tú. El próximo lote es el pincel del difunto maestro Yi. El maestro Yi fue un gran artista. Su pincel vale su peso en oro. En China, este pincel tiene un valor incalculable. Ofrezco 100 millones. Ofrezco 130 millones. 150 millones. Este pincel será mío. Solo necesito conseguirlo. Acabo de tener la oportunidad de tener un ángel como compañero de equipo. Cuando llegue el concurso de las musas, sin importar el resultado, mi reputación y estatus subirán otro nivel. 1000 millones. $1000 millones. Esto es una fortuna. Ni en mis sueños había visto tanto dinero. ¿Cómo puede tener tanto dinero? Yizi. Mamá sabe que este pincel es crucial para ti. Pero 1000 millones es demasiado. Además, nuestra familia Heu no los tiene.
Ella y Ruochu definitivamente no los tiene. Cuando no pueda pagar esa cantidad. El pincel quizás también sea mío. Y Ruochu no tiene ni idea de pintura. ¿Por qué querría este pincel? ¿De verdad cree que tengo algo con la cuñada? ¿Celos? Yitzi, ya faz. Seguro no puede pagar. Ya veremos cómo termina esto. $1.000 millones gastados con éxito. Genial. Por fin tengo el pincel del abuelo en mis manos. Mi pincel. Tu pincel, una tonta que no entiende nada. ¿De verdad crees que eres como Yitzi? Una pintora respetada. Este pincel lo conseguí en una subasta. ¿Por qué lo roban? Porque arruinaste las piernas de Yitzi. Y la humillaste en la final. La abuela dijo que el pincel es para pintores, no para mujeres. Ay, Xiaobao tiene toda la razón. Cuando volvamos, la abuela te premiará con cangrejos. Devuélveme mi pincel. Ruochu, Xiaobao es solo un niño. ¿Cómo puedes robarle a un niño? Aléjate de mi nieto. Tío Geu, esa mala mujer me está molestando. Molestó a mamá y hasta quiso pegarme. ¿Qué pasa? Beigen. Mamá y yo solo dijimos unas palabras por ti. Le has tratado tan bien a Ruochu. Y ella se fue con un adinerado al instante. Nunca pensamos que Ruochu vendría a pegarnos. Fueron ustedes los que me robaron. Basta. ¿La cuñada y Xiaobao mentirían? Y también el pincel. Este es el pincel del maestro y... Para ti no sirve de nada. ¿Por qué? ¿Insistes en arrebatarle lo que quiere la cuñada? Este pincel lo he comprado yo. Si me sirve o no, no es asunto tuyo. Y Ruochu, la cuñada y yo somos completamente transparentes. No tienes por qué dudar de mi relación con ella. Deja que la cuñada use este pincel. Ella ya ha perdido la oportunidad de ser compañera de Ángel por tu culpa. Si no usa este pincel para remediarlo, ¿quieres que se pierda el concurso de musas y lo lamente toda la vida? ¿Crees que alguien que no distingue entre pinturas reales y falsas tiene capacidad para participar en el concurso de musas? ¿Qué quieres decir? Este óleo que acaba de subastar es falso. ¿Crees que con su nivel, aunque tenga el pincel del maestro y le servirá de algo? ¿Qué tonterías dices? Este cuadro no puede ser falso. Ruochu, ¿cómo puedes cuestionar mi profesionalidad? Si quieres arruinar mi sueño, no hace falta que uses excusas tan ridículas. Demostrar que este cuadro es falso es fácil. ¿Qué haces? Este óleo vale 100 millones. Si lo dañas, ¿podrás pagarlo? Si conocieras bien. ¿Al pintor Sinduolei? Sabríais que todas sus obras llevan Un sello en el reverso. Y aquí no hay nada. Este marco es una imitación antigua del 23. ¿Tú qué sabrás? Que no eres experto. Todo lo que digo se puede verificar en internet. Aunque yo no entienda, sin estas dos cosas, ¿cómo demostráis que este cuadro es auténtico? Pai Chen, Ruochu, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿acaso todos estos años soñando con pintar han sido en vano? Y Ruochu, dejando aparte si lo de internet vale como prueba, la cuñada ha acabado así por tu culpa. ¿No sientes ni un poco de remordimiento? Yo decido que este pincel lo use primero la cuñada. No quiero. No permitiré que alguien como ella, que no tiene ni pizca de talento para pintar, profane mis pinceles así como así. No permitiré que hables así de mi madre. Realmente no deberías insultar así a la cuñada. Lo de que la señorita viniera a la subasta. ¿Por qué no me lo avisaste antes? Señorita, señorita. Señorita, ¿está bien? Ay, Ma. muy bien. Y Ruochu, en menos de un día, ya te has ligado a otro hombre. ¿Eres mona o no? Ruochu? ¿Cómo puedes menospreciarte así? ¿No sabes que Beichen te ha estado esperando? Cuñada. No hables por mí, y Ruochu. Todavía no estamos divorciados. Por unos días más que esperes, no pasa nada. Piensa lo que quieras, pero si hoy no me devolvéis el pincel, No saldréis de aquí. ¡Qué arrogancia! Te lo digo yo. este pincel en manos de Yitzi es donde puede dar su máximo rendimiento. En tus manos no es más que un trasto inútil. Adelante. A partir de hoy, todo el capital invertido por la familia Geu será devuelto íntegramente. Dejaréis de tener estatus de accionistas. ¿Qué?
Adelante. Mamá, ¿estás bien? No pasa nada, hija. Cuñada. Lo del pincel hoy. Es que Ruochu ha sido muy imprudente. No es nada, Beichen. La culpa es mía por no ser capaz de proteger mis propias piernas. Y perdí la final del premio Musa. Ahora hasta el pincel. Todo por culpa de esa mala mujer. Tío Geu, tienes que hacer justicia por mamá y por mí. Beichen. Y Ruochu ha hecho tantas cosas para dañar a tu cuñada. Tienes que darle una explicación. Cuñada, mañana te llevo a la final del premio Musa. Si vemos a Ángel, aún hay esperanza. Vale, pero si no. Con ver en vida a mi ídolo competir, ya me conformo. Gracias, Beichen. Al final, todo es culpa de esa y Ruochu. Si no, nuestra Yizi, tienes madera de concursante. ¿Cómo es que te has convertido en espectador? Beichen, veo que Ruochu puede actuar como un tirano. Todo es gracias a sus habilidades en la cama. Debes divorciarte. De acuerdo. Mamá, el tío Geu se ha divorciado. ¿Así que ya puede casarse contigo? Sí. Señorita, el pincel de su abuelo. Señorita, llevas 5 años sin tocar un pincel. ¿Por qué de repente? Esta vez voy a participar en el concurso de la Musa. Voy a llevar el pincel de mi abuelo y recuperar la medalla de oro del premio Musa. ¿En serio? ¡Qué bien! En los últimos años, el premio Musa ha sido monopolizado por esos cuadros extranjeros. Entonces iré a verlo con mis propios ojos. Veré con mis propios ojos como la señorita. Recupera la gloria que pertenece a nuestra nación. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Por favor, recuerda tu posición. Solo eres mi exmarido. No creo que tengas algo con esos hombres. Si dices que no, te creeré. No tengo nada con ellos, pero tampoco te quiero a ti. Ay, Yizi, con este traje. Mañana Ángel te verá entre la multitud a primera vista. Beichen. ¿Qué te parece? Está bien. El concurso anual de la Musa se celebra oficialmente. El participante más popular ahora es el campeón de 4 ediciones consecutivas. Lo hace personal. Este concurso de la Musa es diferente. La decoración y el escenario deben costar al menos 10.000 millones. Mamá, el concurso de la Musa está patrocinado por la familia Yi, la más rica del mundo. Por supuesto que es a lo grande. Y hoy vendrá la señorita Yi. Por fin podremos ver el verdadero rostro de la señorita Yi. Podemos fotografiar a los participantes del concurso de la Musa. ¿Cómo es ella? Ruth. ¿Cómo puede venir? Seguro que usó algún truco sucio. De lo contrario, siendo una ama de casa. ¿Cómo podría participar en el concurso de la Musa? Lo que pasó en la subasta anterior. Nos echó a patadas. Aún no le he cobrado. Esta vez le cobraré todo junto. ¿Qué estás haciendo? Creo que te has acostumbrado a no tener vergüenza. ¿Cómo conseguiste ser participante? ¿No lo sabes? ¿Cómo te atreves a venir? La verdad se demuestra sola, no necesito justificarme. Por favor, aparta. Ruochu, mamá no tiene malas intenciones. Si no fuera porque me hiciste perder las piernas y me impediste ser la compañera de Ángel, mamá tampoco se enfadaría contigo. Perdiste las piernas porque te caíste por las escaleras. No pudiste ser la compañera de Ángel, porque no tenías la capacidad suficiente. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Ruochu, fuimos cuñadas. ¿Tan difícil es que me pidas perdón? Y Ruochu, te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Yizi? Que todo el mundo vea. Es una mujer que ascendió gracias a los hombres. Capaz de hacer cualquier cosa por fama y dinero. Incluso después de casarse, sigue liada con hombres. Y ahora ha dejado a mi nuera en este estado. Pobre de mi Yizi, que es una gran pintora. Y ahora solo puede ser espectadora del concurso de las musas, mientras que ella, una simple aficionada que solo sabe lavar y cocinar, hoy se ha convertido en una participante del concurso de las musas. ¿Es justo? No tiene ningún derecho a participar en el concurso de las musas.
Hoy, ante todos los periodistas, voy a denunciarla. Y Ruochu participa en el concurso de las musas con trampas. Señora, no diga tonterías. El concurso de las musas es de nivel mundial. ¿Quién se atrevería a hacer trampas? Habla sin pensar. Mire las ediciones anteriores del concurso. Nunca ha habido alguien sin talento que lograra ser participante. ¿Y la persona que tienen delante no es un ejemplo? Ella es la repudiada de la familia Geu, ahora por dinero. Usa métodos sucios para seducir hombres. Y robar el lugar que le correspondía a mi nuera. ¿Qué quiere decir? Participar en el concurso de las musas es el sueño de mi vida. Ruochu, si no me hubieras empujado por las escaleras, y no me hubieras impedido ser la compañera de Ángel en la final, hoy, no tendría que ser solo una espectadora. Señorita I, ¿es cierto lo que dicen? Sí, fui la nuera de la familia Geu. Pero nunca usé métodos bajos para seducir a hombres. Ella está mintiendo. Que no participara en el concurso de las musas fue por su falta de talento. No tiene nada que ver conmigo. Vaya, te he pillado muchas veces, desde la familia I hasta el dueño de la subasta. No hay hombre que no te interese. Eres una mujer que se acuesta con cualquiera. Arruinas el nombre de la familia Geu. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Las tengo. Ruth, no quería sacar esta foto, pero te has pasado de la raya. Con pruebas en mano, ¿qué excusa tienes ahora? ¡Buah! ¡Qué descarada! En mi opinión, deberían descalificarla. Dejen que la chica en silla de ruedas, Ruochu, participe. El concurso de las musas es el sueño de mi vida. Incluso está mi ídolo allí. No permitiré que nadie arruine el concurso de las musas. ¿Ah, sí? Claramente estás celosa. Siempre quieres arrastrarme al lodo. Ruochu, ¿cómo puedes pensar eso de mí? En estos 5 años, ¿en qué no te he cedido? ¿Cederme? ¿Robarme a mi marido también es cederme? No me digno a pelear contigo, pero eso no significa que puedas lanzarme barro a discreción y pisarme la cabeza. Entraste al concurso de las musas con tus habilidades en la cama, y aún tienes razón. Fu Chanlin y yo somos amigos de la infancia. Ese día en el bar Sam, me tendieron una trampa por orden de su Yizi. Me emborraché y casi pierdo mi virginidad. Al levantarme, las piernas me bloquearon, y accidentalmente caí en los brazos de Fu Chanlin. ¡Puah! ¿Amigos de la infancia? ¿Qué clase de persona eres? Para ser amiga de la infancia del heredero cuidadosamente criado por la familia Fu. Si no me creen, puedo mostrar el vídeo de vigilancia del bar ese día. Como prueba. Ruochu, la cuñada mayor actuó mal, pero lo hice por tu bien. No quiero que avergüences a China. ¿Qué estás actuando ahora? Tengo la evidencia del vídeo en mis manos. Y Ruochu, ¿qué más quieres hacer? Humillas a la cuñada mayor frente a tanta gente, te has pasado. Mala mujer, si vuelves a molestar a mi mamá, te haré pagar. Jiabao. Geu Beichen, con tus 4 ojos. ¿Cuál de ellos vio que la molestara? Te apuras tanto. Quien no sabe pensará que es tu viejo amor. Y no tu cuñada mayor. Ruochu, ¿cómo puedes hablar así? Beichen y yo somos puros. Él me cuida por el bien de mi hermano mayor. Eres tú quien tiene mala conducta y aún te atreves a calumniar a Yizi. No sé quién. Le robó a Yizi la oportunidad de participar en el concurso de las musas. ¿Quién diría que esta mujer, tan glamorosa, por detrás hace tantas maldades? ¡Qué descarada! Si fuera ella, no tendría el descaro de venir al concurso de las musas. ¿Con cuántos hombres habrá dormido para llegar a esa posición? A personas oportunistas como ella hay que echarlas. Y Ruochu, pídele disculpas a la cuñada ahora mismo. Aún puedo guardarte un último resto de consideración. Para que abandones el concurso de musas. No hace falta. He venido al concurso de musas con honestidad. No necesito depender de nadie. ¿Qué? Ruochu, no tienes por qué aguantar así. Sé que no es fácil para una principiante como tú aprender a pintar. Pero el concurso de musas no es un juego. Si pierdes en el escenario, harás quedar mal a toda China. Esta señorita tiene razón. Dejar que una incompetente participe en el concurso de musas, ¿no es una vergüenza para nuestro país? ¿Dónde están los organizadores del concurso? La familia I. No podemos dejar pasar que la familia I proteja a una participante. La familia I debe darnos una explicación. Y Ruochu, aún estás a tiempo de retirarte. Cuando llegue la familia I, con tanta gente protestando, no sacarás nada bueno. ¿Y qué si viene la familia I? A ver hasta cuándo aguantas. Ya han ido a avisar a los organizadores. Cuando llegue la familia I, sin duda echarán a una impostora como tú del concurso de musas. Ruochu, no tienes por qué competir conmigo en pintura. Si desafías a la familia I, será como un huevo contra una roca.
Te prohibirán participar de por vida en el concurso de musas. Entonces, ¿debo agradecer tu comprensión? Me alegra que entiendas mi buena intención. Pues me quedaré aquí hasta que llegue la familia y... ¿Hasta cuándo seguirás empeñada en tu error? ¿No crees que ya has cometido suficientes errores? Con este escándalo, ¿cómo voy a resolverlo si no me quedo? Con este escándalo, ¿cómo voy a resolverlo si no me quedo? Ven conmigo. Suéltame, me estás haciendo daño. Y Ruochu. La familia y llegará pronto. ¿Acaso quieres enfrentarte al hombre más rico del mundo? Vamos. No necesito que te metas en mis asuntos. Señorita I, ¿con qué hombre has dormido? ¿Para ganarte el concurso de musas? Señorita I, como no era de la familia Geu, ¿por qué sigues tendiendo trampas a la cuñada? ¿No temes la retribución del karma? No me toques. Y Ruochu, hoy es el día en que tu reputación se arruinará. Hablemos, señorita I. Aléjate, no me grabes. Beigen. Tengo miedo, no te vayas. Bien. En mi opinión, deberíamos desnudar a esta persona que ascendió con su cuerpo. Quitarle la ropa para ver qué tan sucio es su cuerpo. Realmente es asqueroso, exactamente. Suéltame. La familia ya ha llegado. Señori, su familia es la más rica del mundo. Pero en el concurso de Muse, encubrieron a un participante sin habilidades de pintura. ¿Por qué? Señori, señora I, ¿pueden darnos una respuesta satisfactoria? No sé de qué hablan. Mi padre es el maestro y voy a continuar su legado. No permitiremos trampas en el concurso de Muse. Hay testigos y pruebas claras. Señori, ¿estás defendiéndote o escondiendo un engaño? ¿Temes que la señora I lo descubra? Sé cómo es mi esposo. Estos rumores suyos. Hoy les haré pagar legalmente. Les haré pagar legalmente. Beichen, esta es tu gran oportunidad. Si delatas a Ruochu, la familia y nos recompensará por salvar su reputación. Mamá, no puedo hacer eso. Por favor, déjenos pasar. Están bloqueando. Señori, señora I, yo soy el testigo. Es Ruochu. Realmente se infiltró en el concurso de Muse como participante. Pero creo que esto no tiene que ver con ustedes. Fue esa mujer quien cambió a los participantes. ¿Qué dices? Ruot. ¿Dónde está Ruochu ahora? Ay, señora I. Si quieres reprenderla, no te apresures. Ruochu, fuera. Mamá está aquí. Señora I, ¿te equivocas de persona? Ella es esa participante que entró por favoritismo. Escuchen todos con atención. Ella no es una participante que entró por favoritismo. Ni una mujer que se aferra a nuestra familia y... Ella es parte de nuestra familia y... ¿Quién es el responsable de difundir estos rumores? Salgan ahora mismo. Señori, no hemos inventado ningún rumor. Fueron los familiares de su exmarido quienes lo dijeron. Vos sí, es un honor conocerlo. Soy Suyi. A nadie le importa cómo te llames. Sí, Ruochu, esa mujer de segunda mano puede hacerlo. ¿Por qué yo no puedo? Señori, incluso si su familia, lo sí, tiene algún gusto peculiar por una mujer que ya se ha casado antes. Una zapatilla rota. No pueden proteger así a Ruochu. Y maltratar a mi nuera. ¿Qué tiene de especial una zapatilla rota? Puedo encontrarles 10.000. Puedo conseguirles 10.000. Mamá. Beichen, ¿todavía te duele esta mujer? Ella es una calamidad. Ya he enviado los papeles de divorcio. Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú y Ruochu ya no tienen ninguna relación. Lo hice por tu bien. Ma. Me golpeaste. Te golpeé porque te lo merecías. Ella es la que sedujo a tu marido para ascender y colarse en el concurso de musas, ¿verdad, cariño? Te equivocaste de persona, cariño. Ella es mi hija, a la que di a luz después de 10 meses de embarazo. Señora, ¿cómo se atreve a golpear a mi madre? Mi madre solo quería lo mejor para mí. El origen de Ruochu. Ya lo investigué hace tiempo. Es una huérfana sin padres. ¿Por qué miente? ¿Cree que reconocería a una cualquiera como mi hija? Debes estar ciega. Rechazas a la esposa que te acompañó día y noche durante 5 años. Mi hija Ruochu es una persona de carne y hueso. Y tú la maltrataste durante 5 años. Ella... ¿De verdad es tu hija? ¿Cómo puede ser la hija del hombre más rico del mundo? En la familia Geu, me sirvió durante 5 años.
trayéndome té y agua. Como una sirvienta. ¿No me crees? Hoy te lo demostraré. Esta es la foto familiar que siempre llevo conmigo. Mi hija, a la que valoro como un tesoro, y tú la trataste como una criada. ¿De verdad es la hija mayor de la familia ahí? Mamá, ya pasó todo. Solo me duele lo injusto que fue para ti. Ruochu. ¿Por qué ocultaste tu identidad y no me lo dijiste? Eso fue porque ella estaba confundida, ingenuamente creía que el amor verdadero podía vencerlo todo. Solo quería tener un matrimonio puro contigo. ¿Y tú? Todos estos años, si no fuera por la ayuda secreta de mi familia y... ¿Cómo habrían llegado los Geu a donde están hoy? No es de extrañar que todos los socios recientes hayan cancelado sus contratos. Ruochu, oh Ruochu. ¿Cómo es que solo ahora le dices a mamá algo tan importante? Eres la hija mayor de la familia y... ¿Cómo podría mamá permitir que te divorcies de Beichen? Suéltame, solo tocarme ahora me da asco. ¿Acaso no estabas frente a todos difamándome para proteger a su Yizi? ¿Incluso querías golpearme? ¿Olvidaste todo lo que dijiste? Ruochu, mamá te pide disculpas por esto. Ruochu, mamá se equivocó en esto. Su familia es tan adinerada. La pierna de Yizi seguramente se recuperará. Y el concurso de musas. Si su familia está dispuesta a ayudar, Yizi ella. ¡Qué ridículo! Hace un momento me acusabas de suplantar a una participante. Y ahora quieres usar a nuestra familia y para hacer trampa. Aléjate de mi hija. Los de la familia Geu no tienen derecho a tocar a mi hija. Beichen, todo es culpa de mamá. Si no fuera por mamá, no te habrías divorciado de Ruochu. Mamá, esto no es tu culpa. Mamá solo se arrepiente. Si lo piensas bien, Ruochu era una nuera maravillosa. Ahora hablas bonito. Pero cuando Ruochu dejó el hospital, sus manos casi quedaron inútiles. Y perdió a su primera, señora I. Sé que desprecias a nuestra familia Geu, pero mi mamá ya se disculpó. Por más razón que tengas, en honor a la sinceridad de mi mamá, deberías dejar que Ruochu regrese. Después de todo, una mujer divorciada. ¡Qué insolencia! Ni hablar de que mi hija se divorció una vez. Aunque se divorciara 10 veces. O 100, seguiría teniendo una multitud de pretendientes. ¿Y su familia Geu? ¿Qué se creen? Ruochu, ¿tú también piensas así? Exacto, si pudiera elegir de nuevo. Preferiría no haberme casado contigo jamás. Así que... tenías la capacidad de contratar a los mejores médicos y compensar a mi cuñada. Pero no lo hiciste. Volviste la familia Geu del revés. Todo para divorciarte de mí. Geu Beichen, escucha bien. Lo que dices es ridículo hasta el extremo. Mamá, no les rogamos. Solo con que en esta competencia de las musas, Ángel tenga la oportunidad de ver mi obra. Seguro la apreciará. Entonces la familia Geu será una familia de arte, de renombre. Yizi, tú sí que entiendes. Puaj, ¿qué importa el hombre más rico del mundo? No lo queremos. Mi hija es. Mamá, no pierdas el tiempo con ellos. Ahora lo importante es la competencia. Debo prepararme. Sí, casi olvido lo importante. Esto se relaciona con el último deseo de tu abuelo. Luego arreglamos cuentas. Vamos. Y Ruochu, da igual que seas la hija mayor de la familia y... no permitiré que destaques en esta competencia de las musas. Al contrario, haré que seas la vergüenza de Hua. Fuera. Ruochu, te doy una última oportunidad. Si te disculpas con mi cuñada, el puesto de señora Geu seguirá siendo tuyo. ¿Crees que aún lo quiero? Ruochu, sé que sospechas de mí. Que tuve algo con mi cuñada antes. Pero eso ya pasó. Si te disculpas, tendremos nuestros propios hijos. Geu Beichen, escucha bien. No habrá ningún hijo entre nosotros. Señor Geu, compórtese. Antes era Ruochu, quien estuvo dispuesta a esperarte por 5 años. Ahora nada puede opacar su brillo. Damos la bienvenida a los finalistas.
Vamos, vamos, vamos. Abuelo, esta vez tu nieta cumplirá tu último deseo. ¿Qué pasa? ¿El participante de Hua? Lleva mucho tiempo sin empezar a pintar. Ya pasó media hora, sí. El competidor del país vecino, Japón, ya tiene un boceto. Pensé que sería más impresionante, pero la hija de la familia y no es gran cosa. No es para tanto. Mamá, no hables así. ¿Quién la mandó a humillarme frente a tanta gente? Si quiere volver, que me dé al menos 100 millones. Si no, no estoy de acuerdo. Ruochu ya no es la misma de antes. Lo que le hizo a Yizi. Lo recuerdo claramente. Cuando termine el concurso de musas. Voy a ajustar cuentas con ella. Y Ruochu, por muy buena pintora que seas, sin pinceles, caerás en el mundo del arte. Lo que yo no puedo tener, tú tampoco. Quedan 15 minutos para terminar el dibujo. Por favor, aprovechen el tiempo. Ustedes, chinos, solo son basura. ¿Dónde está Ángel? Que venga a competir conmigo. El tiempo no ha terminado, aún no he perdido. Mi pintura al óleo es la mejor del mundo. Tu pintura china no puede ganarme, a menos que esté Ángel. Enfermos de Asia Oriental. Árbitro. Creo que ya puede declararme ganador. Este competidor. Por favor, siga las reglas, chinos ignorantes y anticuados. El campeón del premio Musas por 4 años seguidos tiene algo de talento. ¿Pero el significado? Ya son 5 años. Realmente no hay nadie en China. ¿Que pueda cambiar el rumbo? Este pollo decapitado. Es el futuro del arte chino. Solo quedan 15 minutos críticos. ¿Podrá la competidora china terminar su dibujo? Creo que ni siquiera sabe pintar. ¿Por qué tanta indecisión? Mamá. No hay que alentar al enemigo y desanimar a los nuestros. ¿Ella es de los nuestros? Ruochu es demasiado confiada. Ya se lo había advertido. Ahora está avergonzando a toda China. Lástima que solo sé pintar. Pero no puedo contribuir a China. Cuñada, el próximo año podrás participar en el concurso de musas. Sí, Yizi. El año que viene serás compañera de Ángel, campeona del premio Musas. Para entonces. Deberás honrar a nuestra familia Geu. Mamá, Beichen, lo haré. Esta vez perdí la oportunidad, pero el próximo año me esforzaré el doble. Esforzarse por no avergonzar a China. Un artista que presenta un papel en blanco en el escenario. Solo le espera el destino de ser vetado por la industria. Lo siento, abuelo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo romper el pincel? Esto es. Está usando el mango del pincel para pintar. Este salpicado de tinta es demasiado infantil. ¿Qué buena pintura puede salir de esto? Según mi reloj, solo quedan 15 minutos. No se puede pintar con el mango, creo que deberías dejar de esforzarte. Incluso si pudieras pintar, con un mango así. ¿Qué buena obra podrías crear? Creo que deberías usar el mango. Para escribir me rindo en el papel. No me rendiré fácilmente hasta el último momento. Es una lección que me enseñó mi abuelo. Debe haber algún problema. De lo contrario, Ruochu no lo habría roto. El pincel que le regaló su abuelo. Nuestra hija ha crecido. Después de estos 5 años de maduración, se ha vuelto cada vez más capaz de enfrentar las cosas por sí misma. Debemos confiar en ella. Tiei, esto es algo que alguien quiere. Arruinar el honor de China, lo investigaré a fondo. Bien, ve a hacerlo. Se acabó el tiempo, los resultados del concurso se anunciarán más tarde. Pintado con un pincel roto y salpicado de tinta. ¿Cómo será el efecto final que se muestra? El mundo artístico de China está perdido. El campeón de este año. Creo que sigue siendo Mu Kunzai. Y Ruochu. Has perdido. Señorita Su, venga con nosotros.
No le doy la mano a los perdedores, incluso si pudieras pintar. El campeón del concurso de la musa seguiría siendo mío. Como dije, hasta el último momento. No saques conclusiones precipitadas. Los que envía China cada año son peores. Aparte de dinero y esfuerzo, no pueden producir un solo talento. Sus pinturas tradicionales son débiles, como gallinas asustadas. Creo que el presidente de la Asociación de Arte de China debería ser yo por un tiempo. Bien, si el ganador del premio Musa este año sigue siendo tú. Entonces renunciaré a mi puesto como presidente de la Asociación de Arte de China. Vengan rápido, a partir de hoy. La Asociación de Arte de China será nuestro territorio, el de Sakura China. Haré desaparecer la pintura tradicional china, solo quedará el óleo. ¿Por qué no le contestaste antes? Hay un viejo dicho chino, si quieres que alguien caiga, déjalo enloquecer. Tranquilo, no permitiré que la cultura china sea invadida por ninguna cultura extranjera. Confío en ti. ¿Qué tal va lo del pincel? Ya está todo claro. Suéltame, suéltame, déjenme ir. Rod. Eres tú. Aunque no me soportes, no puedes secuestrarme. Beichen vendrá a buscarme. Solo te busco por una cosa, ya revisé las cámaras. Solo tú entraste al vestidor de Ruochu. Tus piernas no tienen ningún problema. No entiendo de qué hablas. Mamá, Beichen, vengan a salvarme. Mamá, Suyizi, ¿cómo pudiste por tu propio beneficio destrozar el pincel que me dio mi abuelo? Además, el concurso de la musa afecta el honor de China. ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? No me calumnies. ¿Cómo que no me importa el honor de China? Este vídeo lo hicieron ustedes mismos. Te advierto que esto es ilegal. Déjenme ir. ¿Cómo te atreves a golpearme? Esta bofetada es por destruir el pincel Que mi abuelo me dejó. Esta bofetada es por casi arruinar el honor de China. Esta última bofetada es por fingir ser discapacitada. Y poner en riesgo a mi bebé y a mí. No te pases. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes fingir? Cuñada. Mamá. Beichen. El presidente Fu y Ruochu me calumniaron. Dijeron que saboteé el pincel de Ruochu. Y Ruochu. La cuñada está discapacitada, necesita cuidados. ¿Cómo puedes sospechar de ella? Y encima la trajiste aquí. Si le pasa algo, ¿qué le digo a mi hermano? Muy bien. Te mostraré como tu querida cuñada. Se levantó y destruyó mi pincel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede estar de pie? Doctor In. El diagnóstico decía que quedaría discapacitada de por vida. Esto, ¿cómo es posible? Yizi es una nuera tan bondadosa. ¿Cómo podría ella engañarnos? Beichen, mamá. Ese vídeo lo fabricaron ellos, ya lo saben. Mi lesión en la pierna es permanente. Nunca podré volver a caminar. Sí, Beichen. No dejes que esta mujer manipuladora te ponga en contra de nosotros. La familia Geu debe mantenerse unida. Tu cuñada le donó un riñón a tu hermano mayor. No lo creo. Bien, hoy te lo dejaré todo claro. Para que veas bien lo que tu querida cuñada ha estado haciendo. Beichen, sálvame. Tengo miedo de mamá. Yizi, ¿qué pasa con tu pierna? Cuñada, tu pierna está bien. No solo su pierna está bien, su riñón también está intacto. ¿Qué quieres decir? Yo la vi entrar al quirófano. El cirujano principal era el doctor In, ¿verdad? Mira bien. Tu querida cuñada, tu buena nuera, ha hecho muchas cosas a tus espaldas. Beichen. No es así, de verdad. Mamá, llamada. Señora Geu, prepárese mentalmente. Su hijo mayor, Geu Lian.
Fue declarado muerto hace 3 minutos. Maldita seas. Tú y el doctor conspiraron para engañar a esta anciana. Mi hijo estaba bien en el hospital. ¿Cómo pudo morir de repente? Mamá, no es así, mamá. Desalmada, te estrangularé. Devuélveme a mi hijo. Mamá. Y yo que fui tan buena contigo. Mamá, debe haber algún malentendido. ¿Qué es esto? Nuestro hijo. ¿Te acuerdas? ¿Del día que Suyizi y yo caímos por las escaleras? Tú te la llevaste en brazos mientras yo miraba impotente. Nuestro hijo murió. 5 años compartiendo cama. Y ni siquiera confías en mí. Ruochu, me estás mintiendo, ¿verdad? Todavía tenemos un hijo. Ahora me alegro de haber perdido a mi hijo. Porque no mereces ser su padre. Por fingir su discapacidad, arruinaste mi mano. Casi lo arruiné en el hospital. Hiciste que mi dignidad fuera pisoteada en la exposición. Y además provocaste que nuestro hijo muriera antes de nacer. Ahora casi arruinas la oportunidad que tanto esperé. Para cumplir el último deseo de mi abuelo. Chicas, hoy le haremos justicia a Cici. Este pollo sin cabeza es el futuro del arte en China. Lo siento, abuelo. Todo esto. Dime, ¿qué derecho tienes a ser mi marido? ¿O el padre de mi hijo? Ruochu, no lo sabía, de verdad no lo sabía. Ruochu, lo siento, me equivoqué. ¿Me perdonas? Déjame compensarte, aún podemos tener. Y además, No habrá un después. De ahora en adelante, solo quiero vivir para mí. Además, ahora mismo. No estás a mi altura. Ruochu, nosotros. Danos otra oportunidad. ¿Sí? ¿Acaso todo lo que sentimos en el pasado fue falso? Beichen. No hay un nosotros. Eres tú. Yo. Ruochu, ¿Te atreves a hacer que mi nieto abortara? Devuélveme a mi hijo. Ruochu, Tío Geu, dile a la abuela que no golpee a mamá. ¿qué es lo que he hecho? Beichen, te lo ruego, perdóname. Tu hermano mayor está en cama, no tuve otra opción. Solo me protegía a mí mismo, Beichen. Perdóname, Beichen. Ruochu nunca fue una Amenaza para ti. Es que pediste demasiado, ahora has cometido tantos errores. La familia Geu ya no puede retenerte, a partir de hoy. Tu y Geu Jiabao, lárguense de la familia Geu. Beichen. Damos la bienvenida al ganador del premio Musa. Premio Musa. El ganador del premio de oro es La señorita Ruochu. Imposible, ella es una novata, ¿cómo pudo ganarme? Hay trampa, esto es un fraude, usó un pincel roto. Dibujó al azar en papel durante 15 minutos. ¿Cómo podría crear una buena obra? Entonces te lo mostraré. ¿Cómo es la pintura que la señorita hizo con un lápiz roto? Para que te convenzas por completo. Bien, cuando termine la pintura, veré cómo siguen inventando excusas. Y Ruochu, ahora mismo diles a todos. Aún estás a tiempo de admitir que hiciste trampa. No es necesario.
Imposible, ¿cómo podrías? Mi país, Hua, es próspero y floreciente. Eres tú quien es miope y presumido. ¿No ves el verdadero Hua? El resultado del juicio es justo y equitativo, no puede ser falso. Tengo una objeción. Soy el fan número 1 de Ángel. Yo denuncio. La pintura de Ruochu no es original en absoluto. Es un plagio. Plagiaron precisamente la pintura de Ángel. Ángel, la ganadora del premio de oro del concurso Musas hace 5 años. Hoy escuché que Ángel vendría, pero no la he visto. ¿Podría ser verdad? ¿Cómo puede un plagiador ganar el concurso Musas? Y Ruochu no lo merece. Sospecho. Y Ruochu simplemente se aprovechó de su identidad como la hija mayor de la familia y para plagiar descaradamente a otros. El campeón debería ser Mukunzai. Incluso si fuera el hombre más rico del mundo, no puede depender del poder y usar conexiones para que su hija entre en el concurso Musas. Además, ganar con medios tan viles, eso para los otros participantes. No es justo en absoluto. Queremos justicia. Justicia, justicia. Justicia. Justicia, justicia, justicia. Y Ruochu, aunque tengas suerte en la vida, Realmente eres la hija del hombre más rico del mundo. ¿y qué? Hoy haré que en el concurso Musas, Un lugar tan sagrado, quedes en la ruina. Ustedes son simplemente ridículos. Mi hija. Ganadora del premio de oro del concurso Musas hace 5 años. Pregunto, si ella no tiene derecho a participar. Entonces, ¿quién tiene derecho según ustedes? ¿qué está pasando? Por lo que dice el señor I. Ángel de hace 5 años. Era Ruochu. Sí. El señor y la señora I no mentirían, ¿verdad? Me has tenido como ídolo durante tanto tiempo. ¿Cómo es que ni siquiera sabes cómo me veo? ¿O es que tu amor por la pintura es solo una farsa? No bromees. Mi ídolo es Ángel. ¿Cómo puede ser tú y Ruochu? No tienen pruebas, solo hablan sin fundamento. ¿Quién no puede hacerlo? Y Ruochu es una mujer inferior. Ella no puede ser mi ídolo. Resulta ser una plagiadora. El estilo nacional de su país, China, es realmente despreciable. Puedo demostrarlo. Eres el amante de Ruochu. ¿Qué puedes demostrar saliendo? Ella es solo una ama de casa que lava y cocina. Y tú la elevas a Ángel. ¿Quién creería en tus palabras? He sido cuñada de Ruochu durante 5 años. Garantizo con mi integridad. Y Ruochu no sabe pintar en absoluto. Su rápido progreso se debe al plagio de las obras de mi ídolo. Eres miope y menosprecias a los demás. ¿Qué quieres decir? Hace 5 años, Ángel ganó el oro en el concurso de Muse, con una pintura tradicional. Y yo fui su rival derrotada. Actué como presidenta de la Asociación de Arte de China durante 5 años en su lugar. Ángel siempre ha sido misteriosa. Incluso si fuiste su rival derrotada, no pruebas nada. Es que Ruochu es discreta. Si en ese entonces se hubiera filtrado la noticia de la ceremonia, innumerables personas habrían venido a buscar a Ruochu. Heu Beichen no habría tenido oportunidad. Ahora que Ángel ha ganado el primer premio de Muse, ¿tienes algún discurso de agradecimiento? El premio Muse es solo el comienzo. En el futuro, llevaré la pintura tradicional al mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser ella Ángel? ¿No siempre te jactabas de ser el fan número 1 de Ángel? ¿Por qué ahora que ves a la persona real, actúas así? Ángel es un mito en el arte. ¿Cómo puede ser ella? ¿Una simple ama de casa? Todos me están engañando. Mentirosos. Todos son mentirosos. Suéltame. En su país, China, solo Ángel puede competir conmigo. Una sola persona no puede salvar el arte chino. El arte chino desaparecerá algún día. Yo y Ruochu juro por el alma de mi abuelo. Dedicar mi vida al arte, profundizar en la cultura y formar sucesores. En los próximos 100 años, los logros de nuestro país en el mundo del arte Superarán con creces a los de tu país, Japón. Tú
Ve a recoger tu premio. Tu tío, tu tía y yo te estamos mirando desde el cúbico. Siempre seremos tu apoyo más fuerte. En el futuro, llevaré la pintura tradicional china al mundo.